yo creo que vamos empezando y a ver si se incorporan los demás más al ratito. Ok, Doc. Bueno, pues vamos a revisar hoy el tema de hipertensión arterial secundaria. En cuanto a los objetivos, pues vamos a revisar lo que es la definición, la prevalencia, las pistas clínicas que nos van a orientar a algún tipo de patología que esté ocasionando la hipertensión, las principales causas de hipertensión secundaria, cuándo lo debemos de sospechar, cómo hacer el diagnóstico específico y el tratamiento específico. Bueno, se sabe que en Estados Unidos el 30% de los adultos tienen hipertensión. De estos, pues la mayoría son tipo esencial o tipo idiopático. Una pequeña proporción de estos es la que va a ser secundaria a una causa identificable. Y bueno, para identificar esta causa, pues las pistas clínicas o banderas rojas que nos pueden hacer sospechar es lo que vamos a valorar en cada paciente y en base a eso, pues dirigir nuestro diagnóstico. En cuanto se tenga una causa subyacente de hipertensión secundaria, esta es la que se debe, bueno, junto con la presión arterial alta, se debe de tratar la causa que la esté elevando. Este va a ser la forma más efectiva de manejar este tipo de pacientes. Bueno, en cuanto a la hipertensión secundaria, se sabe que 5 a 10% de todos los pacientes que son hipertensos van a tener hipertensión secundaria. Estas se van a presentar principalmente en extremos de la vida y pues es menos común, pero es un porcentaje pues considerable. En adultos de más de 65 años, el 17% van a tener una causa de hipertensión secundaria y del 70 al 85% de los pacientes de menos de 12 años. En cuanto a la etiología, se dividen como causas renales, endocrinas, de causa vascular y otras. En las causas renales tenemos las enfermedades del parénquima renal. En esta la enfermedad renal crónica y la enfermedad renal poliquística pues son las principales. Y está la enfermedad renovascular. En esta está la estenosis de la arteria renal, que es esta va a ser la causa más común de hipertensión arterial en el adulto mayor. Y otra causa que se menciona es la displasia fibromuscular. Esas son como las principales, aunque hay más de la enfermedad renovascular. De las causas endocrinas está el aldosteronismo primario, el síndrome o la enfermedad de Cushing, el hipertiroidismo, el hipotiroidismo, el hiperparatiroidismo, el feocromocitoma, acromegalia, la hiperplasia suprarrenal congénita también van a ser causas de hipertensión secundaria. En las de causa vascular está la coartación de la aorta en, y en otros está la apnea obstructiva del sueño, la hipertensión inducida por fármacos, el embarazo y la esclerodermia. Bueno, las banderas rojas o pistas clínicas es que haya una hipertensión resistente. La hipertensión resistente va a ser aquella que va a ser de más de 140 sobre más de 90 a pesar del uso de 3 fármacos antihipertensivos, incluidos un diurético, a dosis óptimas. También otra bandera roja va a ser aumento de la labilidad de la presión o aumentos agudos de la presión arterial en pacientes que tenían TAs estables. Hipertensión de inicio en menores de 30 años sin factores de riesgo. TA muy elevada, 180 sobre 110 con daño a órgano como lesión renal aguda, edema de pulmón, retinopatía hipertensiva, hipertrofia de ventrículo izquierdo. También van a ser que podamos hacer que sospechemos en una hipertensión secundaria. Hipertensión más hipocalemia más alcalosis metabólica. Esto nos haría pensar en la causa de la hipertensión secundaria en el hiperaldosteronismo. Hipertensión severa en adultos que empiezan con hipertensión de más de 55 años y pacientes que tengan deterioro de la función renal con aumento de creatinina de más del 50% al iniciar un IECA o un ARA2. También esto nos puede hacer sospechar de una estenosis de la arteria renal.
Para la evaluación, pues tenemos que hacer una valoración completa y exploración física para así podernos orientar hacia pues la patología de base. Ya teniendo la valoración y la exploración física, pues vamos a solicitar estudios de laboratorio. Por ejemplo, si se solicita un panel metabólico y tenemos un paciente que tiene hipocalemia, esta puede estar presente en el hiperaldosteronismo o en el síndrome o enfermedad de Cushing. Si está aumentada la creatinina, el BUN, la urea, podemos sospechar en una enfermedad del parénquima renal como la enfermedad renal crónica. En un paciente, por ejemplo, que está obeso, que ronca y que tiene somnolencia diurna, la biometría hemática, por ejemplo, puede resultar con una policitemia y esta nos orienta hacia una apnea obstructiva del sueño. Estudios de orina, en los estudios de orina pues podemos encontrar proteinuria en caso de alguna enfermedad renal. En la radiografía de tórax se puede encontrar el signo del 3 o muescas en las costillas en caso de una coartación de la aorta. La polisomnografía, si ya sospechamos de que se trata de una apnea obstructiva del sueño, pues es para confirmar. También podemos solicitar tomografías de abdomen, en la cual podemos encontrar adenomas o hiperplasia de glándulas suprarrenales, en el caso de hiperaldosteronismo. Ultrasonido renal en la enfermedad parenquimatosa renal, o una angiografía por resonancia o por tomografía, o un Doppler de las arterias renales en el caso de la estenosis de las arterias renales. Bueno, ultrasonido Doppler o tomografía de la aorta puede mostrar el estrechamiento de la aorta en la coartación de la aorta. En caso de que se sospeche de enfermedad o síndrome de Cushing, podemos hacer una prueba de supresión con dexametasona. Ahorita vamos a ver un poquito más a detalle las principales, pero esto es como en general. Y podemos buscar catecolaminas en estudio de orina en caso de un feocromocitoma. También en caso de hipertensión resistente, podemos sospechar que se trate, si hay clínica, de un hipotiroidismo o de un hipertiroidismo. En caso de una crisis renal esclerodérmica, podemos solicitar anticuerpos contra ARN polimerasa, anticuerpos antinucleares. En caso de hiperparatiroidismo, calcio y hormona paratiroidea. Y en caso de acromegalia, eh, pues hormona del crecimiento. Bueno, en cuanto a la enfermedad renovascular, esta va a ser dada por cualquier tipo de obstrucción de la arteria renal. De aquí las más representativas pues son la aterosclerosis, que se va a presentar en adultos mayores. Esto va a ser lo más común, y la otra más común es la displasia fibromuscular, pero esta es más frecuente en mujeres blancas a cualquier edad. Esta va a corresponder al 75% de los casos de hipertensión secundaria, y va a ser bueno, en esta el 50% van a tener un soplo abdominal o en el flanco. Y bueno, pues hay que ver que para que sea una enfermedad renovascular, puede ser cualquier situación que comprometa el flujo sanguíneo de los riñones. Y de las principales causas, como les dije, la estenosis de la arteria renal va a ser la principal causa secundaria debido a aterosclerosis. La otra es la displasia fibromuscular. Otras causas son arteritis. Otras causas son compresión extrínseca de la arteria renal, disección o infarto de la arteria renal, fibrosis por radiación, obstrucción por injertos endovasculares. Esas podrían ser causas de la enfermedad renovascular también. Bueno, la estenosis de la arteria renal secundaria a aterosclerosis va a ser la causa más común y se va a presentar principalmente en adultos mayores de más de 65 años, y va a ser más frecuente en estos pacientes que ya se conozcan con una enfermedad aterosclerótica, como una enfermedad arterial coronaria, una enfermedad arterial periférica o una estenosis de la arteria carótida. Y el mecanismo va a ser pues que va a causar una disminución de la perfusión renal, y con esto activación del sistema renina-angiotensina-aldosterona, y esto lleva a hipertensión.
Lo debemos de sospechar ante una hipertensión resistente, ante antecedentes de múltiples hospitalizaciones por crisis hipertensivas. También se debe sospechar si se eleva la creatinina más del 30% después de iniciar con un IECA o un ARA. También en pacientes que fuman, pacientes con soplo abdominal, vasculitis, con un riñón atrófico unilateral, episodios, pacientes con episodios de edema pulmonar repentino o con insuficiencia cardíaca congestiva que no tengan explicación, azoemia inexplicada, hipocalemia que no se explique por alguna causa y alcalosis metabólica. Y bueno, para el diagnóstico, pues como la causa más común es la estenosis de la arteria renal, la arteriografía va a ser la prueba diagnóstico, va a ser considerada el estándar de oro. Pero pues esta es un método invasivo, va a ser muy costoso y va a tener, bueno, va a dar riesgo de varias complicaciones como disección de la arteria renal o embolización de arteria renal. Y sí se puede utilizar en pacientes en los cuales no se haya llegado a una conclusión con métodos de imagen o cuando se quiera evaluar anormalidades anatómicas del riñón, de arterias renales, de la aorta, y tiene la ventaja de que puede ser seguido por una intervención endovascular. Inicialmente, pues, cuando sospechamos una enfermedad renovascular, lo primero que vamos a solicitar el Doppler. El Doppler, pues, nos va a dar una sensibilidad de 85% y una especificidad de 92%. Y, pues, aquí debemos de valorar la velocidad sistólica máxima. Esto, pues, si se reporta de más de 180 centímetros sobre segundo, va a ser equivalente a una estenosis de más del 60% de la arteria renal. Los inconvenientes que tiene la ecografía, pues, es de que es operador dependiente y, pues, a veces se llega a demorar algo. Otros estudios que se pueden hacer, pues, es la angiotomografía en espiral o la angioresonancia, que más o menos tienen especificidad y sensibilidad parecidas a estos dos estudios, pero se comenta que hay que tratar de evitarlos en la medida de lo posible por posible daño renal por el contraste. Bueno, otra cosa que debemos de valorar es el índice resistivo. Este lo vamos a calcular con el ultrasonido Doppler y va a ser la velocidad sistólica máxima menos la velocidad diastólica final entre la velocidad sistólica máxima y nos va a servir para predecir el resultado después de una revascularización. Si el índice resistivo es de más de 0.7, indica la presencia de resistencia patológica al flujo, y si es de más de 0.8, va a predecir una respuesta deficiente a los tratamientos de revascularización. Y bueno, en esa imagen del lado izquierdo, pues tenemos que es una tomografía. Ahí se alcanza a ver donde está la flecha amarilla, se alcanza a ver la estenosis de la arteria renal. Bueno, ahí se alcanza a ver, es de grado moderado a alto. En la otra imagen del lado derecho, igual donde está la flecha, se ve una estenosis de la arteria renal. Se ve un riñón atrófico con una corteza delgada, y donde está la flecha punteada es una arteria renal accesoria. Y en esta otra imagen, pues es una resonancia, angioresonancia, donde se alcanza a ver una estenosis de la arteria renal. Donde está la flecha, también va a haber enfermedad aterosclerótica, donde está la punta de flecha, y una arteria renal accesoria, donde está la flechita punteada. Y bueno, para el tratamiento, el manejo de primera línea se recomienda que recomienda la AJA, es con fármacos, principalmente IECA o ARA2, pero pues hay que monitorizar que no tenga una elevación de la creatinina.
En cuanto a las indicaciones para la revascularización, esta se va a tener en cuenta en pacientes que tengan estenosis de la arteria renal hemodinámicamente significativa, con insuficiencia cardíaca recurrente inexplicada o con edema pulmonar repentino y que no se puede explicar. Esa sería una indicación para revascularización de tipo 1A. Otra indicación es estenosis hemodinámicamente significativa con hipertensión acelerada o hipertensión resistente o hipertensión maligna o hipertensión con un riñón pequeño unilateral que no se puede explicar o hipertensión con intolerancia a los medicamentos. Otra, otra indicación es la estenosis de la arteria renal bilateral que tenga enfermedad renal crónica progresiva o estenosis a un riñón funcional solitario y que tenga un índice de resistencia renal de menos de 80 con el ultrasonido Doppler. Otra indicación es pacientes con estenosis de la arteria renal hemodinámicamente significativo y que tengan angina inestable. Otra es que tengan un riñón viable asintomático bilateral o solitario con estenosis hemodinámicamente significativo. Los pacientes con estenosis tengan insuficiencia renal crónica o que tengan una estenosis unilateral. Y bueno, pues en general los stents solamente, bueno, en el tratamiento endovascular solamente los stents se van a colocar cuando se produzca una disección al realizar la angioplastía o en un caso en el que se produzca una perforación de la arteria renal durante la angioplastía. Y pues hay varias situaciones por las que un stent no se debe de utilizar de primera instancia. La primera es porque a los pacientes pues en general les va bien con la angioplastía sola, a pesar de que no se coloque el stent. Y con la pura angioplastía se alcanza a tener tasas de éxito desde 83 hasta casi 100%. Y la restenosis se presenta en porcentajes relativamente bajos, del 2 al 34%. Entonces, en general, los stents no los vamos a, no se van a colocar a menos de que haya disección de la arteria renal o que haya perforación de la misma. En cuanto a la cirugía, esta se va a realizar cuando haya una estenosis recurrente de la arteria renal o que haya una presión arterial no controlada con medicamentos o con la angioplastía. Aquí sí se puede considerar realizar, pero pues este es un procedimiento complejo y lo que se realiza es de que se usa un tubo sintético, una vena, para conectar el riñón hacia la aorta. Y las recomendaciones de la AJA para realizar la cirugía por estenosis de la arteria renal es que sean pacientes con estenosis secundaria a una plasia fibromuscular compleja o que tengan microaneurismas. Otra es de que tengan estenosis secundaria a aterosclerosis que involucre múltiples vasos o que tenga afectación de la rama primaria de la arteria renal principal. Y la otra es de que tengan aterosclerótica que requiera reconstrucciones aórticas pararenales como los aneurismas aórticos o que requieran o que tengan una obstrucción aortoilíaca severa. Esas serían las indicaciones para realizar la cirugía. Y la cirugía versus la angioplastía, tenemos que la mejoría de la presión arterial es casi similar, tanto con cirugía como por angioplastía. Un poquito más alto en la cirugía con 88% y de la angioplastía con 86%. Y eso sí, las tasas de curación de la hipertensión sí fueron más altas con la cirugía, 54% versus 36%. Pero pues los eventos adversos fueron más frecuentes con la cirugía, 15% versus 6%. Y bueno, si se tiene una edad avanzada, mayor duración de la hipertensión, se asocia con menores tasas de curación.
Y después del tratamiento endovascular por angioplastía o quirúrgico, si el paciente presenta un empeoramiento o un nuevo inicio de hipertensión o un aumento inexplicable de creatinina, debemos de realizar un ultrasonido Doppler para visualizar qué es lo que está ocurriendo. Otro tipo de hipertensión secundaria es la que es inducida por fármacos. Esta pues hay que hacer la valoración completa como les mencioné hace rato. Hay que identificar los fármacos que puedan estar ocasionando la elevación de la presión arterial, valorar si se puede suspender o cambiar por otro fármaco que tenga, pues que no tenga ese efecto adverso de elevar la TA. Y pues entre los fármacos, los más comunes son los AINES, aunque también puede haber otros como los antiácidos que contengan sodio, los estimulantes del sistema nervioso como el metilfenidato, las anfetaminas, los antidepresivos, los inhibidores de la monoaminoxidasa, antidepresivos tricíclicos, los inhibidores selectivos de recaptura de norepinefrina y serotonina, los antipsicóticos, los descongestionantes que contengan fenilefrina o pseudoefedrina, medicamentos que supriman el apetito, esteroides, mineralocorticoides, inmunosupresores como la ciclosporina, pacientes que utilicen nicotina o que consuman alcohol, las hormonas como los estrógenos, los andrógenos y los anticonceptivos orales en general también se asocian con elevaciones de la TA, el uso de drogas recreativas como la cocaína, metanfetaminas, los quimioterapéuticos, la eritropoyetina y suplementos herbales como la famosa hierba de San Juan, efedra y la yoimbina. Y bueno, ahorita pues llegamos al brevario cultural y bueno, pues más que nada esta parte va a ser de un viaje que hice hace como un año y medio. Y en este pues les voy a pasar varias fotos de ese viaje, que a pesar de que no fue muy lejos, pues a mí se me hizo muy padre y aparte les voy a dar unos datillos ahí curiosos. Este viaje lo realicé, fue en mayo del año pasado y pues fue entre Puebla y a Oaxaca. Y bueno, el primer día pues llegué a ese lugar donde se ve ese castillo que es de estilo inglés. Am, esa es la ex hacienda de Chautla y pues ahí básicamente es para pasar el día, acampar, pescar, etcétera. Ese mismo día en la tarde, pues como está cerca de Puebla, me fui para Cholula, yendo entre las pirámides y todo eso. Y al día siguiente me fui hacia Oaxaca. Allí pues fui a varios lugares. Me fui a Monte Albán, fui al centro histórico de Oaxaca, básicamente pues lo recorrí todo. Esas imágenes son de la Catedral de Oaxaca del lado izquierdo y del lado derecho es el Templo de Santo Domingo. Ahí estoy yo en el ese es ahí se me fue el nombrecito Bueno, allí hay muchas, árboles y plantas de la región y la verdad está padre ese recorrido y del cactus ahí que les puse abajo, supuestamente tarda muchísimos años en crecer, entonces estiman que ese cactus más o menos tiene entre 800 y 1000 años, más o menos, por el tamaño. Si alcanzan a ver a la chica que está ahí atrás, pues está mucho más alto el cactus. Y bueno, pues me fui con mi novia ese día y pues ahí es el mismo lugar. Eh, Ese mismo día, pero ya más tardecito, nos fuimos a Yerbelagua y pues ahí pues está muy padre para pasar la tarde. Y de regreso encontramos este lugar que se me hizo a mí muy interesante. Eh, es un lugar pues muy rústico, muy artesanal, donde fabrican el mezcal. Entonces, pues si ven, pues no está pues nada industrializado. Entonces, el método por el que lo hacen se me hizo bien y la verdad pues
Estaba muy bueno, aunque sí algo carito. Bueno, primero lo que hacen pues es de que el agave lo tostan. Entonces, ya tostado, lo pasan a esa ruedita donde lo aplasta esa piedra que es jalada por la yegua que está ahí. Entonces, ya cuando está así molido, lo pasan a los barriles que se ven en la parte de abajo. Son 3 barriles, entonces cada uno es como una etapa de, de cómo se va fermentando. En el último ya está así como chicloso, así como un dulce, como si fuera melaza, está bien dulce y ya después de ahí se pasa a este horno. En el horno pues se está hirviendo y en este recipiente que está arriba, no se alcanza a ver, pero hacia arriba tiene conectado un sistema de tubería por donde sube el vapor de lo que se está quemando. Ese vapor se va por la tubería y llegando, bueno, pasa hacia una pila de agua fría. Entonces, al estar el vapor caliente y el agua fría, se condensa y se forman gotitas. Entonces, por la parte de donde drena, es esta donde se ve como el tubito y lo drenan a estas garrafas. Aquí es donde está la pila. Entonces ya teniéndolo a estas garrafas, pues ya lo venden al público. Ya aquí me eché un mezcalazo. Y también pues fuimos a Mitla, al árbol del Tule, que pues está grandísimo, mide más de 14 metros de diámetro. Y, pues tiene más de 2000 años ese árbol. También, como les había dicho, pasamos a Monte Albán y de regreso hacia Valquírico. Entonces fue así como un viaje redondo, así con un buen de paradas y pues todo ese viaje nada más fue en 4 días. Entonces anduvimos un poquito cansados esa vez. Bueno, continuando con lo de la clase, eh, bueno, otra de las principales causas de hipertensión secundaria es el hiperaldosteronismo. Puede ser principalmente dado por hiperplasia o por un adenoma y va a constituir 15% de todas las causas de hipertensión secundaria. Y pues hay que sospecharlo en pacientes que tengan hipernatremia, hipertensión resistente a los medicamentos, o si por ejemplo se encuentra un incidentaloma y hay hipertensión, pues también hay que sospecharlo. Y bueno, pues esta patología, al tratarla, potencialmente es curable la hipertensión. Y bueno, pues hasta 25% de los pacientes van a ser normocalémicos, por lo que no debemos de excluir a pacientes que sean normocalémicos. Bueno, lo más común de esto es el adenoma, en 60 a 70%. El resto va a ser por hiperplasia y una pequeña proporción por cáncer secretor de mineralocorticoides. Para el tamizaje se mide el índice de aldosterona plasmática con la actividad de renina plasmática y debe de dar una razón de más de 30-1 para que sea positivo y continuar con el diagnóstico de hiperaldosteronismo. Eh, bueno, se mide la aldosterona plasmática y si resultan más de 20 nanogramos sobre decilitro, va a tener una sensibilidad de 90% y especificidad de 91 para un adenoma productor. Y para confirmar el diagnóstico, eh, tenemos que demostrar que no se puede suprimir el nivel de aldosterona a menos de 10 nanogramos sobre decilitro después de que se administre solución salina 0.9%, 2 litros en 4 horas. Pasando esto, se mide la aldosterona y si no la suprime es de que pues hay hiperaldosteronismo. Y bueno, al tener el diagnóstico del hiperaldosteronismo, debemos de realizar una tomografía o una resonancia de suprarrenales. Los pacientes que se deben de someter a las pruebas, incluso si son normocalémicos,
son los pacientes que tienen hipertensión severa, más de 150/100, o hipertensión resistente, pacientes que tengan hipertensión con un incidentaloma suprarrenal, pacientes con hipertensión con apnea del sueño, hipertensión y antecedentes familiares de hipertensión de inicio temprano, o pacientes que tengan un EBC a una edad temprana, generalmente menos de 40 años, y todos los familiares hipertensos de primer grado de pacientes con aldosteronismo primario. Todos estos, pues debemos de someterlos a sospechar para un hiperaldosteronismo. Y en el tratamiento de la cirugía por extracción de adenoma logra la curación de la hipertensión en 40-70% de todos los casos. Se realiza la adrenalectomía laparoscópica si es adenoma, y si es hiperplasia bilateral, se trata con agonistas del receptor de mineralocorticoides. Mencionaba que de primera línea la espironolactona y de segunda la eplerenona. Bueno, otra causa es el síndrome de apnea del sueño. Pues, como les había dicho, pues hay que sospecharlo en pacientes obesos, es más común en hombres, y que tengan somnolencia diurna y que ronquen en la noche. Bueno, pues esta va a ser debida al colapso de los músculos de la faringe durante la inspiración. De este modo, pues al colapsarse se obstruye la vía aérea y, y hace que se oponga la lengua y el paladar blando contra la orofaringe posterior. Y bueno, pues estos pacientes van a retener sodio y no responden de forma óptima a la terapia con antihipertensivos. Y bueno, hay que tratar, como les mencioné, tratar la enfermedad de base para tratar de mejorar la hipertensión. Incluso en situaciones se puede llegar hasta curar. Entonces, el tratamiento de la apnea obstructiva del sueño, pues el de elección es el CPAP, con las cambios en el estilo de vida. Ya si estas dos situaciones no funcionan, entonces lo que se puede realizar es una cirugía. Se puede ver si se puede realizar una uropalatofaraingoplastia en adultos. Y bueno, otra causa es la coartación de la aorta. Esta es más común en niños, pero hay situaciones en las que se puede diagnosticar hasta en la edad adulta, y se caracteriza porque se ausculta un murmullo en maquinaria de un lado a otro, desde donde está la aorta sobre el tórax posterior. Y se caracteriza por hipertensión en las extremidades superiores, y los pulsos femorales van a estar disminuidos o retrasados. Va a haber presión arterial baja en las extremidades inferiores, y para esto pues se recomienda que se tome la TEA en posición supina en la arteria braquial, y igual en posición supina en la arteria poplitea, para sacar las diferencias de presión. Y pues, esa es una tomografía, ahí se ve la coartación de la aorta y las muesquitas en las costillas, ahí donde están las puntas de flecha. Otra causa es el feocromocitoma, pues un tumor secretor de catecolaminas de la médula suprarrenal o de tejido paraganglionar extrasuprarrenal. Pues es una causa muy baja de hipertensión, hasta 0.05% de todos los casos, y 20% van a ser de índole familiar y autosómicos dominantes. La adrenalina va a ser la catecolamina que principalmente secreta este tumor, y hay que sospecharlo si hay elevaciones paroxísticas de la TEA, y generalmente si se asocia con cefalea, palpitaciones y sudoración. Y pues para hacer el diagnóstico hay que medir catecolaminas en orina y en plasma. De esta, pues hay que ver si el hipercortisolismo es endógeno o exógeno. En cuanto a si es endógeno, la principal causa es el adenoma hipofisario, secretor de ACTH, que es generado que esto es la enfermedad de Cushing, y el otro 15%, cuando es endógeno, es por un tumor adrenal productor de cortisol, sea un adenoma o carcinoma. Pero la causa más común de síndrome de Cushing va a ser el hipercortisolismo exógeno por uso de glucocorticoides. Y de los pacientes que tengan síndrome de Cushing, el 75-80% va a tener hipertensión arterial. Y bueno, pues clínicamente, pues llega a ser son muy sugestivas los hallazgos clínicos de un Cushing. Por ejemplo, la facies cushingóide, obesidad central, equimosis, hipertensión resistente a medicamentos. Hay que pensar en el síndrome de Cushing. Si se llega a sospechar de
síndrome de Cushing, pues debemos de realizar medición de cortisol libre en la orina de 24 horas. Para que sea positivo tiene que ser 3 veces superior al límite normal. También podemos realizar medición de cortisol en saliva a la medianoche o dosis o una prueba de dosis baja de supresión con dexametasona. Y para hacer el diagnóstico, pues se deben de tener 2 de estas pruebas positivas. En cuanto al cortisol libre en orina, pues se sabe que hay 2 formas de cortisol, que es el cortisol en plasma no unido a proteínas y el no conjugado. El cortisol que no está unido a proteínas se alcanza a filtrar en el glomérulo y se reabsorbe en el sistema colector, pero 3% se filtra y termina en la orina. Entonces el cortisol en orina va a ser un reflejo directo del cortisol libre bioactivo en el plasma. Entonces, al medir esto, pues hay que cuantificar orina de 24 horas y lo normal es de que sea de 8 a 51 microgramos. Si el paciente tiene elevación de cortisol en orina y aparte tiene obesidad, hipertensión, diabetes, hirsutismo, piel delgada, osteopenia, equimosis, se va a hacer un diagnóstico de probable síndrome de Cushing. Y si el cortisol en orina es más de 250, entonces se confirma el síndrome de Cushing. La otra prueba, pues son las pruebas de supresión con dexametasona. Una forma es dar 1 miligramo a las 11 de la noche y medir el cortisol a las 8 de la mañana. Y lo normal es de que sea de menos de 5 y pues este va a tener una efectividad de hasta 70%. Otra forma es dar dexametasona, pero en 2 días. Se da 5 miligramos a las 8 de la mañana, a las 2 de la tarde, a las 8 de la noche y a las 2 de la mañana. Estos por 2 días para dar un total de 4 miligramos. Y lo normal es que el cortisol en orina debe de disminuir hasta menos de 10 microgramos. Y lo otro es de que el cortisol sérico sea de menos de 5 microgramos, la concentración de ACTH menor de 5 picogramos y la concentración de dexametasona es entre 2 y 6.5. Para el tratamiento, pues depende de la causa, si se trata de un hipercortisolismo endógeno o exógeno. En caso de que sea exógeno, pues hay que ver la retirada de los fármacos, de los glucocorticoides. En caso de que sea endógeno, pues la causa más común es la enfermedad de Cushing, de las causas endógenas. Entonces, pues el tratamiento quirúrgico transesfenoidal va a ofrecer remisión de 91%. Este, cuando no se puede realizar la resección transesfenoidal, se puede realizar una hipofisectomía total, 50%, y si esto falla, se puede dar radioterapia o adrenalectomía bilateral. Y bueno, las otras causas son hipertensión asociada a hipotiroidismo, que puede sospecharse por síntomas sugestivos de hipotiroidismo, al tener un estudio de laboratorio con TSH elevada, o que tengan hipertensión resistente a tratamiento, pues debemos de sospechar y solicitar estas pruebas de función tiroidea para dar pues tratamiento de base. Y el hiperparatiroidismo primario, pues sospecharlo cuando hay hipercalcemia inexplicable que puede afectar la reactividad vascular, la regulación de la presión arterial durante el día y la función renal. Y ya sería todo. Oye, Gracias, amigo, Pablito. Mande. tengo una duda. Por ejemplo, en lo que mencionaste de estenosis de la arteria renal, ¿se podría hacer el diagnóstico nada más con el Doppler o como para hacer el diagnóstico tienes que hacer la angiotac? No, mencionan que sí con el Doppler, pero miden la velocidad sistólica máxima. Ujú. Entonces, al tener una velocidad sistólica máxima, eso indica de que hay estenosis y se está incrementando ahí como la presión. Entonces, para empezar, lo puede realizar. Y la angiotomografía y la angioresonancia los puedes utilizar como, bueno, como alternativas, pero teniendo en cuenta lo del contraste, porque les puedes generar más daño renal. Ujú. Ah, ok, Ujú. gracias. Sí.
Doctor Lescano, ¿alguien más? ¿Algún comentario? No, gracias. El ¿No? doctor, bueno, ¿Se fue el doctor? sí, mandó un mensaje que tenía una junta en la UAC. Ah, ya. Bueno, pues, Sí. ok. Pues me pareció que estuvo bastante bien su presentación de Pablins. Ouch. Sí, Gracias. gracias, Pablito. Sí. El Roger ahí está, no ningún comentario, Roger. Ahora sí me voy a quejar como el doctor No, Lescano, no todo los bien. veo. Jorgito, Papi, hay una fresa. Hay una fresa. No escucha. está en su coche. Bueno, sale pues. Pues entonces nos vemos mañana si todos están de acuerdo. Ok, hasta mañana. ¿Vale?